Éxodo capítulo 16, versículos 13 a 36. Antes de venir aquí al servicio de adoración aquí esta tarde, yo y mi señora acabamos de venir de la iglesia americana y tuvieron unos visitantes que son misioneros de otros países y tuvimos un almuerzo, tuvimos un lonche y mucha de la comida estaba así, para comida gringa, está deliciosa. Yo sé que muchas de las señoras americanas de esa iglesia, de iglesia Houston, saben cocinar. De hecho, tanto saben cocinar que tienen un libro de receta de Houston, un libro de la iglesia de recetas, donde tienen muchas de las recetas de muchas de las comidas, postres que hacen. Todos tenemos una receta de comida, ¿verdad? Comidas, platos que salen perfectos porque la receta es la perfecta medida. ¿Quién tiene un plato, una comida que le sale perfecto porque la receta le ponen las medidas perfectas? ¿Quién tiene una receta de algo y qué es la comida? ¿Qué es el plato que tenga? ¿Tamales? Porque si le echan mucha masa y no suficiente carne o puerco, no sale bien, ¿verdad? El mole, ay, el mole. ¿Tiene una receta usted, hermana? En la cabeza. Sí, pero tiene una receta, ¿verdad? Ya sabe la medida. Ya sabe cuántas veces hacerle así las. Sí, ¿verdad? Y hay recetas que han venido de nuestros abuelos, ¿verdad? Abuelas, ¿usted, María, tiene una receta perfecta? Perfecta no, pero sí tenemos. Pero ya le sabe tantear la medida de todo, ¿verdad? No uso medidas, uso mi mano. ¿Verdad? No hay nada escrito, es en la cabeza. Le tantea, le prueba. Perfecto, ¿verdad? Esa. Los americanos siempre quieren medidas y medidas. Entonces tenemos recetas perfeccionadas y los tamales, el mole, el guiso, los tacos, las fajitas, sale perfecto. ¿Por qué? Porque la receta requiere una medida, no exactamente perfecta, pero una medida más o menos exacta, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos en la cabeza, eso va a ser mucho que no se te pase la mano, ¿verdad? Es el dicho mexicano, no te pase la mano. Porque hay una medida que debemos tener para que salga bien. Son instrucciones, ¿verdad? Esas instrucciones las tenemos en la cabeza. Esas instrucciones, si no lo hacemos bien, va a salir muy salado, muy azucarado, más masa. ¿Quién ha comido un tamal que es más masa y no tiene nada de carne? ¿Usted? Pero no lo hice yo. Digo, no lo hice yo. Pero todos hemos comido tamales así, una comida donde se le pasa la sal a alguien, el azúcar, o tiene demasiado de especias de algo, ¿verdad? Entonces, muchas veces sabemos cuando la persona no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Nunca vengan a mi casa cuando yo esté cocinando, les digo eso. Pero, no, yo una vez sí leo las instrucciones porque yo no lo tengo en la cabeza. Lo que sí tengo en la cabeza es una receta de guacamole, esa yo la tengo perfecta. Entonces es importante saber esas instrucciones, aunque sea en nuestras cabezas, para poner y tener la perfecta medida. Hoy el título del mensaje es esto: viviendo a la medida de la palabra de Dios. Viviendo a la medida de la palabra de Dios. Bueno, Joel, ¿qué tiene que ver medida de cómo vamos a medir la palabra? Vamos a ver qué exactamente dice Dios sobre esto. En inglés se dice living to the measure of God's word. Living to the measure of God's word. Viviendo a la medida de la palabra de Dios.
Vamos a ver 3 detalles de este pasaje. Primero vamos a mirar algo que mucha gente pregunta: ¿y esto qué es? Esto es la alimentación de Dios para que no se pudran nuestras vidas. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es la alimentación de Dios para que no se pudran nuestras vidas. Punto número 2 que vamos a mirar aquí es que Dios da suficiente para que podamos tener una urgencia y reposar en Él. Dios da suficiente para que podamos tener una urgencia y reposar en Él. Y el tercer punto es esto: que la medida de Dios y su palabra es suficiente para todo en nuestras vidas. La medida de Dios y su palabra es suficiente para todo en nuestras vidas. Lo primero que vamos a ver: ¿y esto qué es? Esto es la alimentación de Dios para que no se pudra nuestras vidas. Antes de comenzar en los versículos, vamos a resumir donde hemos estado. Ya tenemos como 2 semanas que no hemos estado en Éxodo. Los hebreos ya han salido de Egipto. Dios los rescató por medio de su instrumento y hombre de Dios, Moisés. Usó Dios a Moisés para decirle al faraón que los dejara ir, y cuando el faraón no escuchó, Dios envió plagas, 10 plagas exactamente. La última plaga era la muerte del primogénito, y ahí cuando sucedió esto, el faraón dijo: váyanse a la... Pero luego, muchas veces, igual como nosotros, cuando paramos de estar en nuestros pecados, se nos viene la tentación, y el faraón se arrepintió de haber dejado ir a los hebreos. ¿Se acuerdan que los hebreos eran los esclavos de faraón en Egipto? Los hebreos eran los que él usaba para edificar su reino. Se arrepintió y los siguió, los persiguió, los arrinconó entre él y su ejército y el mar Rojo. Y ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara, y las aguas se van a hacer murallas, se van a hacer paredes de un lado al otro, y van a caminar sobre el piso, la tierra seca. Las aguas se levantaron, una en cada lado, y caminaron los hebreos, millones de ellos, por medio del agua, por tierra seca. Y hasta cuando la última persona cruzó, Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara de nuevo, y en el momento que lo hagas se van a cerrar las aguas. ¿Y quién va por medio de las aguas por mientras persiguen? Los egipcios. Y cuando Moisés levanta la vara, las aguas se cierran y destruyen y matan a los egipcios, y los hebreos pueden mirar la evidencia de los egipcios, los que los habían esclavizado, pueden mirar los muertos, cadáveres, los cuerpos. Pero llegando en el desierto, cantaron, dieron alabanzas, alabaron, glorificaron a Dios, y Moisés y su hermana cantaron una canción y alabaron a Dios. Pero no eran tanto después que se les acabó el agua. Andaban en el desierto para allá y para acá. Y luego se quejaron, fueron con Moisés: ¿por qué nos traes para acá para morirnos? Hubiera sido mejor dejarnos ahí con el faraón, aunque sea. Ahí teníamos comida y teníamos agua. Se quejan por la primera vez. Y luego de repente viajan a otro lugar, y ahí ya Dios da manantiales y da fuentes de agua donde no se termina el agua. Y luego ahí camparon por un rato, y luego se van y van a otra parte del desierto. ¿Y saben lo que sucede otra vez? Se acaba el agua, se acaba la comida, y otra vez murmuran contra Moisés. Pero en realidad, ¿con quién están murmurando? Contra Dios. Y el hambre trae murmuración, y trae contra Moisés el pueblo. Lo hubiera dejado morir otra vez. Y Dios les da instrucciones. En la mañana van a tener algo como parecen como
granizo que cae sobre la... Cuando se levantan en la mañana y ven el zacate, está un poquito húmedo, ¿verdad? Y ven las gotitas y dijo Dios, ahí enfrente va a salir, cuando se seque el agua, el agüita va a quedar como pedacitos de pan. Y ustedes van a ir a recoger el pan en la mañana y en la noche van a tener carne de pájaro. Dios da instrucciones. Las instrucciones vienen primero. Versículo 13 de capítulo 16. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Dios provee carne de codorniz por la tarde y pan en la mañana. Los hebreos dicen, ¿y esto qué es? Mucha gente en el pueblo de Dios no sabían lo que era. Ven los hebreos estos pedacitos de pan y preguntan, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Moisés, el pastor del rebaño, del pueblo, les dice, esto es el pan que el Señor les da para comer. Amados, Dios me ha permitido el privilegio de ser su pastor. Yo soy su pastor y yo les estoy diciendo, pues cuando ustedes preguntan, ¿esto qué es? Yo les estoy diciendo, esto es el pan que el Señor les da para comer. Es lo que es, pero el problema es esto, que la gente, el pueblo, muchos en la iglesia no saben qué es esto. Porque no quieren escuchar la persona que les está diciendo lo que es. No, yo no quiero eso. Yo lo escucho nomás para ir a la iglesia. Yo lo escucho nomás para que se conforme el pastor. El pastor de Israel les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. ¿Qué es esto? Mucha gente en el pueblo de Dios no saben lo que es la palabra de Dios. No saben que es el pan de Dios. No saben que esto es lo requerido para sus vidas, para vivir, para mantenerse, para no morirse. Y mucha gente todavía viene a la iglesia, viene a los estudios y no saben qué es esto. Esto es la alimentación de nuestras vidas. Pero mucha gente todavía, ¿sepa qué será? No lo entiendo. No entiendo lo que es. Si no están sometidos a esto, nunca van a saber lo que es y nunca van a poder vivir sus vidas. Vamos a meternos más en detalle en eso. Es el pan que el Señor nos da para comer. ¿Esto qué es? Moisés les explicó, es el pan de Dios que viene del cielo. Versículo 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, un gomer por persona. Vamos a pausar ahí. Tener esta Biblia, tener este libro en nuestra presencia, hay una correcta manera de vivir y hay una manera incorrecta de vivir con esta palabra de Dios. Fíjense lo que hace Dios. Dios da órdenes y Moisés les dice que recojan cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia. Un gomer por persona. ¿Qué es un gomer?
Un gomer. Vamos a mirar. Dios da instrucciones específicas para recoger el pan. Un gomer era como 2.2 litros, más o menos 3 libras, más o menos 1,5 kilos de cantidad. Eso es algo de medir que ya casi ya no se usa hoy. En esos días ancianos, los hebreos tenían medidas de capacidad. Tenían una efa, vamos a mirar, que un gomer es un décimo de una efa. Tenían algo que se llamaba sea, gomor, cabot y kenis, bato y logué. Yo no conozco muchas de esas medidas. Pero estas son medidas de capacidad que los hebreos, los judíos usaban para medir. Hoy usamos kilos, libras, toneladas, cuartos, son las medidas de hoy. Pero para los hebreos era un gomer, lo que se usaba, son como para nosotros hoy 2.2 litros. Y vamos a mirar que Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden. Jehová es un Dios de orden, no de caos. Y vamos a mirar por qué capacidades, medidas son importantes para Dios. En todo. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron, según el gomer, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Cada uno recogía la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe de guardar nada para el día siguiente. ¿Por qué era importante medidas de capacidad? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que recojan tanto para cada persona en su grupo? Vamos a ver y darnos cuenta. ¿Qué pasa si se te pasa la mano en hacer la masa? ¿Qué pasa si se te pasa la mano en la cantidad de puerco? Bueno, de hecho, nunca se puede pasar la mano en puerco, ¿verdad? Pero si uno se le pasa la mano o algo, las medidas de capacidad son importantes. En Isaías vamos a ver un cuadro de por qué. Así, Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envía. Entonces Dios le dijo que cuando midieron el gomer, el que recogió mucho no le sobraba y que el que recogió poco no le faltaba. No hay ninguna cosa, ninguna palabra, ninguna letra de esto cuando la saquen de este libro que se va a regresar vacía. Todo tiene poder. Cada libro, cada capítulo, cada versículo apunta a Cristo en cierto sentido. Entonces, si no entiendes mucho ahorita en este momento, está bien, porque un día lo vas a entender. Si sigues recogiendo, si recoges mucho, el deseo y el anhelo de nosotros es usarlo en una capacidad, en una habilidad para usarlo en nuestras vidas. No se va a regresar vacío. Y fíjense lo último que le dice Moisés: nadie debe de guardar nada para el día siguiente. ¿Puede uno abusar de esto? ¿Puede uno abusar de la palabra de Dios? Sí. ¿Puede uno sacar un versículo afuera de contexto y usarlos para el propósito de ellos mismos? Sí. Yo puedo sacar un versículo afuera del contexto del capítulo, del pasaje, y usarlo para mí. Y algo que no tiene nada de sentido de lo que Dios quiere que hagamos. Dios le está dando una advertencia aquí: nadie debe de guardar nada para el día siguiente. Tener este libro en nuestras
en medio de nosotros es una responsabilidad para cada uno. Y como siempre, como cada ser humano, como hizo Adán y Eva, y como hacemos muchas veces nosotros en nuestras vidas, fíjense lo que hicieron. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Dios les había instruido diciéndoles que recojan y que no alcen nada para el día siguiente. Y el día número 6 recojan doble. Y el día, todavía no llegamos a eso, pero que no recojan nada y que no se les pase para el día siguiente. Y si tratan de alzarlo para el día siguiente, va a haber consecuencias. Y como siempre, nosotros probamos a Dios. Cada uno de nosotros hemos probado a Dios. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Amados, otra vez, yo les estoy dando instrucciones. Estas instrucciones no son mías, son las instrucciones de Dios. Y cuando alguien de ustedes o yo mismo no sigo las instrucciones que vienen de Dios, van a haber consecuencias. Muchos perdidos y los del pueblo de Dios pone a prueba a Dios y ven mucho en sus vidas podrirse. ¿Por qué? Porque no quieren hacerle caso a las instrucciones de Dios. Quieren hacerlo de su propia manera. Saben o sabemos lo que Dios dice. Están presentes en los sermones. Están leyendo la Biblia. Pero no ponen en acción lo que Dios quiere que sea hecho. Estas cosas se pudren. Los matrimonios, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras familias. Todo se va destruyendo porque lo queremos hacer en nuestro esfuerzo. Recibimos las instrucciones de Dios, pues no las ponemos en acción. O quizás ni escuchamos las instrucciones de Dios. ¿Saben lo que es esto? No es pan. Son nuestras vidas. Son nuestros matrimonios. Son nuestros hijos. Son nuestras almas. ¿Por qué no le hacemos caso a Dios? En desobediencia se pudren nuestras vidas. Eso no es pan. Eso es tú y yo, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras amistades, nuestras almas, nuestras mentes que se están pudriendo porque no le estamos obedeciendo a Dios y siguiendo las instrucciones que vienen directo de Él. Amados, yo nomás soy un maestro, soy un rabí, soy un pastor. Yo lo único que puedo hacer es darle las instrucciones que vienen de Dios, no son mías. Y eso es lo que dice que Dios va a hacer en sus vidas si no siguen este libro. Si no siguen y obedecen la palabra de Dios. Ahí está, en esa pantalla, sus vidas si no escuchamos la palabra de Dios. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Muchas vidas de nuestros amados en las iglesias apestan. Apestan. Y no estoy hablando de los no creyentes, estoy hablando de cristianos. Amados hermanos y hermanas que dicen que son parte de la fe, pero se ve la fruta en sus vidas que no están obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay divorcio. Los niños están en rebeldía, andan en drogas, andan en el alcohol. ¿Por qué? Ahí está la razón. No escuchan la palabra de Dios. Y no saben qué es esto. No saben qué es esto.
Yo les estoy diciendo de la misma manera que Moisés le dijo a su pueblo, esto es el pan, la alimentación de Dios para que no se pudran nuestras vidas. Y si no quieren hacer caso, eso viene directo de Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que la suficiencia de Dios es para que podamos tener una urgencia y para reposar en Él. Una pregunta, ¿qué es urgencia? ¿Qué significa urgencia? Cualquier. Poner en importancia algo. En este país de los Estados Unidos, les voy a decir la verdad, que muchas veces hay tanto. Estamos bien bendecidos en este país. Aún como extranjeros que venimos de otros países, somos bien bendecidos. Nunca tenemos que sufrir por el hambre, por un techo. Nunca sentimos. ¿Cuándo fue la última vez que uno tuvo hambre? Casi nadie, ¿verdad? Hay demasiado de abundancia en este país. Entonces, no estamos pensando de dónde va a venir la comida porque no hay una urgencia. Una urgencia, como dijo mi Señor, es la importancia en algo. La suficiencia de Dios es para que podamos tener una urgencia, para reposar en Él. Versículo 21. Todas las mañanas, aquí más instrucciones vienen de Dios. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto, o el día número 6, recogieron el doble. ¿Por qué? Es decir, 2 gomer por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informarle a esto a Moisés. Entonces, hay más instrucciones. Estas son instrucciones, pero hay una correcta y incorrecta manera de usar la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana, sábado, acuérdense que el día de reposo para ellos no es el domingo. Es el sábado. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que hacer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Este es el único día que Dios da una excepción para guardarlo para el día siguiente. Es el día sexto. El día número 6 para el día 7 para comerlo el día, porque hay una razón. Lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Versículo 24. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se aguzanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. El día séptimo van a salir, o si salen, no van a encontrar nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Entonces los israelitas o los hebreos recogen pan diariamente. ¿Se acuerdan que los hebreos fueron los que le llamaron maná? Recogieron pan diariamente, doble en el 6º día para el día de reposo. Es aquí donde voy a decirles que en este momento les voy a pedir perdón, pero les voy a ofender. Pero mi deber como pastor no es tener temor de la verdad, es decirles la verdad. Si se ofenden o se van de la iglesia, no es nada contra mí, es contra Dios. Trabajamos día, trabajamos noches, trabajamos días largos, día tras día. Los problemas nunca se acaban.
Nuestros cuerpos necesitan que descansar, ¿verdad? Nuestros cuerpos necesitan que descansar, reposar, porque si trabajamos todos los días, el cuerpo se va a destruir, no vamos a poder, vamos a desmayarnos si el cuerpo no descansa. Entonces hay que descansar físicamente nuestros cuerpos. Por eso dormimos en la noche, ¿verdad? Podemos descansar nuestros cuerpos, pero ¿qué de nuestros corazones y almas? ¿Qué de nuestros corazones y almas de interior que tenemos en nuestros cuerpos? El corazón y nuestra alma es lo que más necesita descanso, reposo y paz. Dios quiere que vivamos nuestras vidas con una cierta medida, tanto haciendo lo necesario, no excesivo para nosotros y nuestras familias, y luego dedicándole y apartándole el pedazo más importante de nuestras vidas, nuestros corazones hacia Él. ¿Y cómo se hace eso? Reposar en Él como pueblo. Nosotros tenemos el privilegio de servir en dos ministerios, uno en inglés y uno en español. Y les voy a decir la verdad, el problema es igual. El problema es igual en cualquier iglesia, ya sea americana, ya sea hispana, ya sea una iglesia china, una iglesia japonesa, una iglesia de cualquier otro rusiano, no importa, una iglesia cristiana. Es lo mismo en cualquier iglesia. Mucha gente quiere trabajar hasta que se mueran y descansan el domingo o el día de reposo. Y no se reúnen como pueblo. Yo estoy bien. Necesitamos reposar y descansar y recibir de Dios para nuestros corazones y almas. Y eso no se hace en la casa. Se hace como pueblo. 6 días de la semana nos matamos, sudamos, sangramos. Casi nos desmayamos por el dinero. Pero un día sentados aquí por 1 hora y media, no podemos ni venir y apartarle a Dios lo que Él quiere que hagamos. Regreso a esta imagen. Por eso se están pudriendo nuestras vidas. Porque no estamos obedeciendo a Dios. Estamos muriéndonos en trabajo. Y no queremos reposar nuestras almas. Aquí está donde viene la urgencia. El problema de mucha gente que piensa que no tiene necesidad de Dios y sus verdades bíblicas es porque están enfocándose más en trabajar, más en dinero, más en familia, más en uno mismo. Y cuando lo superficial rebosa en nuestras vidas, decimos, pues estoy bien. Estoy bendecido, no necesito que alguien me diga que necesito que ir a la iglesia o aceptar las instrucciones de Dios en su palabra. Acabo, estoy bien. Yo puedo adorar y estar bien con Dios aquí en la casa, en mi sofá. Pero luego viene el día. Luego viene el día. Porque hay un versículo que dice, como dice el versículo, que a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. ¡Ay, Señor Dios! ¿Por qué me está sucediendo? Porque no hacemos caso. Un día apartado para Él debería ser un día consagrado al Señor, dice versículo 25. Cómalo hoy sábado, les digo que es el día de reposo consagrado al Señor. Deberíamos consagrar un día como pueblo para descansar en Él, para recibir de Él lo que necesitamos, lo que necesitan nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas. Descansamos nuestro cuerpo, pero nunca descansamos nuestras almas.
No puedes consagrar a Dios cuando estás encerrado en ti mismo, en la casa, en el sofá. Necesitamos el pueblo de Dios para ser edificado, ser levantado, ser animado, ser alimentado. No hay urgencia y necesidad de Dios porque ya lo tenemos todo. Tenemos el trabajo, tenemos el dinero. Tenemos el descanso del cuerpo, pero ¿qué es lo que tenemos? No tenemos el descanso y la paz, el reposo de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras mentes, para poder seguir adelante cuando venga lo feo. Versículo 27. Algunos, ¿se acuerdan lo último que les dijo a Moisés? Que no salgan el sábado porque no encontrarán nada. ¿Saben lo que hacen los hebreos? Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos e instrucciones? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso el día sexto les doy para pan por 2 días. El día séptimo nadie debe de salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Dios corrige la desobediencia de Israel por intentar a salir, a trabajar, a recoger el pan el sábado, el día de reposo. Dios dice que no lo encontrarás sin trabajar más. Dios nos dice: no vas a encontrar la vida, no vas a encontrar el pan de tu alma saliendo a trabajar más. ¿Por qué? Porque Dios tiene una medida para nosotros. No lo encontrarás cuando más lo necesitas, cuando lo andas buscando, porque fallaste de tomarlo en cuenta cuando Él estaba instruyéndote. No encontrarás esa paz. Santiago 1, 22, 25 dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de tal como es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Todos habían escuchado lo que el pastor del pueblo de Israel, Moisés, les había dicho en cómo obedecer a Jehová, pero no les sirvió. Muchos de nosotros vamos a salir de aquí escuchando la palabra de Dios que salió de la palabra de la Biblia, de su propia boca, y vamos a hacer nuestras propias cosas. Estar aquí sentados escuchando, estar en una lectura de Biblia en sus casas, no nos sirve para nada si no ponemos en acción su palabra en obediencia. No siempre se trata de ganar el más último dólar posible. No siempre se trata de aumentar lo más posible en caso que vengan los días largos. Hay que tener más, un hambre para Dios que un hambre de lo que quiere el mundo para nosotros. Tomar sus promesas y que nos arda en nuestros corazones, sabiendo que Él va a proveer nuestras necesidades, no el mundo. Lamentablemente muchos prefieren no confiar en Dios, que va a proveer en pagar los biles, en sostener nuestras familias. Y luego, como el pueblo hebreo, viene el pan podrido de la vida en muchas maneras. Y lo peor, un corazón podrido para Dios. Bueno, Joel, Dios no va a pagar mis biles. Dios un domingo no va a dar para el gas. Dios no es mi mayordomo que me va a dar tiempo y medio de nuestros sueldos cuando trabajamos más, cuando tenemos más. Todo ya es de Dios. Nada es tuyo. No le puedes quitar de Dios más de lo que ya es de Él.
Todo ya es de Dios, nada es tuyo, nada es mío. La semana no es tuya, porque no le podemos dar al que nos sostiene un día para Él. ¿Por qué no le podemos dar un día extra? ¿Por qué no le podemos dar 1 hora y media a Dios? Podemos estar parados 50 horas en un trabajo que odiamos, nos estamos muriendo, pero no podemos estar 1 hora y media o 2 para Dios que nos dio vida. Dejamos a Dios por lo último. Y ya nunca hay una urgencia para obedecerlo. Pero una advertencia dice Dios. Dios no es alguien que podemos hacerle burla. Aquí está el versículo que buscaba. Galatas 6:7. No se engañen. Dios, nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No hay urgencia porque no lo estamos practicando, no estamos reposando en Él. Estamos reposando en nuestros cuerpos, nuestras piernas, nuestros hombros, nuestros músculos. Pero ¿qué de la mente? ¿Qué del corazón? ¿Qué del alma? No hay ninguna urgencia porque no lo hemos practicado. Entonces no necesitamos de Dios nada. Pero Dios dice que deberíamos reposar en Él. Punto número 3. La medida de Dios y su palabra es suficiente para todo en nuestras vidas. Basta. La medida de Dios y su palabra es suficiente para todo en nuestras vidas. Basta. Versículo 31. Y llamaron el pan, aquí por la primera vez le llaman el pan, maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Entonces no era un pan que estaba amargo. No era un pan amargo. Tenía sabor bueno. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Como un pan dulce. Entonces el pueblo llama el pan maná. Fíjense lo que dice Salmos 19, 7 a 10. Esta es parte de lo que la lectura que hizo nuestra hermana. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué es la ley? La Biblia, la palabra de Dios. El testimonio del Señor es seguro. ¿Qué es el testimonio del Señor? La palabra, la Biblia. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué son los preceptos del Señor? La palabra, la Biblia, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Qué son los mandamientos del Señor? La palabra, la Biblia, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio. ¿De dónde viene el temor del Señor? De la palabra, de la Biblia. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. ¿De dónde vienen los juicios del Señor? De la palabra, de la Biblia. Son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. ¿Una vez han comido el panal de avispas? ¿Qué sabor tiene? Ay, ay, ay. No hay ninguna miel mejor que comer la miel de un panal. ¿Lo han comido? Levanten sus manos. ¿Han comido el panal? ¿A quién ha comido el panal? Oh my goodness. La dulzura. Hay muchos países países pobres donde los indígenas suben los árboles y bajan los panales para comerse la miel. ¿Por qué? Porque tiene muchos nutrientes, tiene mucho sabor. No hay nada mejor. Y dice aquí en Salmos que es la palabra, todo esto como la miel. Salmos 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Ezequiel 3:3, siempre me voy a acordar de Ezequiel, porque mi primer sermón como pastor
lo prediqué en español. Yo sé que no hablo el español perfecto, pero imagínense predicando por la primera vez en español en 2018 sobre un profeta llamado Ezequiel en el Antiguo Testamento. Me acuerdo, y Carmen se acuerda, porque Ezequiel es un libro raro. Ezequiel es un profeta raro. Y Dios comisionó a este profeta llamándole, y iba a comisionarlo para que fuera al pueblo de Israel, para decirle de la desobediencia que ellos estaban cometiendo, para que no vinieran las consecuencias. Pero antes de comisionar a Ezequiel, le dijo: te voy a dar algo para que comas. Un libro, un rollo, porque no había libros, había rollos. Y le dice a Ezequiel: entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Si la palabra de Dios no es más que palabras sobre una página, y no es como el panal, como miel dulce, nunca vas a llenarte de lo que necesitas para tu vida, lo que Dios quiere que tú recibas de su miel, de su palabra. Regresamos a Salmos. Fíjense lo que es la palabra. Es miel. La palabra es perfecta. La palabra, ¿quién tiene una alma ahorita en caos? La palabra puede restaurar el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Quién necesita sabiduría? Hace que el sabio al sencillo. ¿Quién necesita nuestros corazones alegres? Hace que nuestros corazones nos alegran. ¿Quién de nosotros tenemos nuestros ojos cegados, llenos de cosas, de tierra, de lagañas? El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Si es todo eso lo que quieres en tu vida, lo tienes a tu mano. Versículo 32. Esto es lo que ha ordenado el Señor. Dijo Moisés: tomen un gomer, 1,5 kilos, de maná, y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Los 10 mandamientos. Para que fuera conservado como se le ordenó al Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La equivocación es pensar que aquí se termina el libro de Éxodo. La equivocación es pensar que aquí se termina lo vagabundo de los israelitas, que aquí se termina la jornada del desierto. No. Aquí lo que está haciendo Moisés, acuérdense que Moisés escribió todo esto después de subir al monte de Sinaí. Aquí, en este punto de la historia, no ha llegado a ese monte, pero cuando él estaba escribiendo, cuando Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos, él ya sabía, o cuando él estaba al punto de morir, quizás José, el que asumió el liderazgo después, escribió estas palabras, porque no era hasta los 40 años cuando ellos entraron. A este punto no tienen más que un año. Entonces había un arca, como una caja, donde, porque todavía no, hasta este punto no lo han hecho, pero alguien, yo quiero decir que era José, el que asumió el liderazgo después de Moisés, escribió estas palabras.
Y Aarón puso en el maná junto, porque las instrucciones eran que recojan, ¿cuánto dijo? Tomen un comer de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saque de Egipto. ¿Se acuerdan los huesos de José en Egipto? Que fueron alzados en una caja mientras estaban esclavos por 400 años, y cuando salieron de Egipto se llevaron los huesos de José como un recordatorio. Ahora está haciendo aquí lo mismo, lo que está sucediendo. Dios le está diciendo a los hebreos: alcen un poco de maná, échenlo a una vasija y échenlo en la misma que se dice aquí, ¿dónde dice? Colócalo en la presencia del Señor. Esa es la caja, la arca. La arca de promesa se dice. Es como una caja que los sacerdotes cargaban con ellos mismos cuando caminaban. Y esa arca descansaba en medio del tabernáculo, que hasta este punto no ha sido edificado. Pero en esa caja iba a haber la maná, iba a haber la vara de Moisés, iba a haber una ramita también. Eso todavía no hemos llegado a esa parte de historia. Pero en esa arca, en esa caja, dijo Dios que le dijera a Moisés al pueblo: coloca esa maná también en esa caja para las generaciones futuras. Bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso no tiene nada que ver conmigo. Al alzar un poco de ese pan en una caja para generaciones futuras, tiene que ver todo con nosotros. Apocalipsis 21, versículos 1 y 10. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Me llevó, esto es Juan hablando, me llevó el espíritu de una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo y procedente de Dios. Segundo Pedro 3:13 dice esto en la pantalla: pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita en la justicia. Mateo 5:18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, este cielo y esta tierra es esta de hoy, ni una letra, ni una tilde de la ley, que es la palabra de Dios, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Eso es la maná de nosotros hoy. Esto es la maná de nuestras vidas. Entonces dice aquí en Mateo que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley o la maná desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Entonces ya acabamos de leer en Apocalipsis que va a bajar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Hebreos 4:12 dice: sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nos dice que viene un día que Dios va a restaurar todo como estaba en el principio. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Eso es la tierra prometida que viene un día. Y eso es la destinación de cada cristiano. Y fíjense lo que dice aquí. Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor. Comieron los israelitas más 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Los límites, hay un límite de este mundo. De esta existencia, de este universo. Hay un límite. Un día, acabamos de leer, se va a terminar. Va a venir un día, un cielo y una tierra nueva. Esos son los límites. 40 años. Para nosotros 40 años de esta existencia son bastantes. Llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Nuestro país de residencia, si morimos antes, es el cielo, nuestra tierra prometida. Y mientras estamos en este viaje, tenemos el maná hasta que lleguemos a la residencia de donde está la tierra prometida, donde mora nuestro Señor Jesucristo, el rescatador, el redentor.
nuestro libertador. Versículo 36. La medida a la que llamaban gomer era la 10ª parte de una efa. Entonces el capítulo termina con este último versículo. La medida a la que llamaban gomer era la 10ª parte de una efa. Otra vez, Joel, eso no tiene que ver nada conmigo. Y por eso mucha gente no lee la Biblia, porque piensa, eso sucedió hace 3000 años anterior. Yo no soy hebreo, yo no soy judío, yo no viví en esa vida, yo vivo en los Estados Unidos, yo soy de México y soy de Guatemala. Eso no tiene que ver nada conmigo, porque voy a leer esas tonterías. No tiene nada, tiene que ver todo contigo. La medida a la que llaman gomer era la 10ª parte de una efa. ¿Por qué Dios ordenó a los hebreos que midieran unidades de medida muy específicas para el maná? Un gomer por persona. Otro lugar donde encontramos la palabra efa es en el mandamiento del Señor a su pueblo de tener medidas justas. ¿Quién ha ido a una marqueta? Donde tienen verduras, fruta, frijoles suelto, chile suelto, y todo se vende por peso. Todo, ¿verdad? ¿Alguna vez han ido a una marqueta donde el que está vendiendo algo suelto está tratando de tranzas? Y mucha gente no lo agarra, se les escapa. ¿Quién? Levanten su mano si han ido a una tienda, una marqueta donde el vendedor está tratando de hacer tranzas con el peso de los que están vendiendo. Todos. Y Dios lo sabía desde antemano. Todo tiene que ver con Dios. Todas estas medidas tienen que ver con Dios. Israel debía mantener medidas honestas como parte de su conducta. Una de las formas en que los profetas señalaron la corrupción del pueblo después y su maldad fue denunciando la alteración de las medidas que se encuentran en otros libros del Antiguo Testamento. Para los lectores contemporáneos de la Biblia, esta palabra hace relucir la distancia temporal y cultural que nos separa de la audiencia original de los textos bíblicos. Algunos de nosotros podemos pasarla por alto y otras toman su significado por el contexto. Pero para los receptores originales, la audiencia original, efa era una palabra que no podía ignorar y que les recordaba la santidad y justicia del Señor en su vida diaria. El pueblo hebreo debía ser justo al relacionarse con sus semejantes y con el Señor. Pero por su naturaleza caída, terminaron adulterando sus medidas, pesos y balanzas. Israel, acuérdense que Israel va saliendo de la esclavitud de Egipto. Lo único que saben es cómo ser la piñata y el objetivo de injusticia por parte de sus esclavizadores. Hay una tentación de traer como pueblo hebreo lo que ellos mismos experimentaron y hacerlo entre ellos mismos. ¿Están conmigo? Entonces, ellos sufrieron en Egipto, ellos fueron maltratados, ellos recibieron injusticia por 400 años. ¿Qué es la tentación? Ya después de salir de ahí y hacerse una nación ellos mismos, que hacer lo mismo entre ellos mismos. Cuando salimos de una relación violenta, una relación pecaminosa, una relación embarrada en pecado, y venimos a la familia de Dios, llegamos a ser parte del reino de Dios, la tentación es ser no honestos en lo que hacemos. Yo reconozco, yo sé eso, porque yo trabajaba en un negocio, en un lugar donde yo como cristiano estaba tentado todos los días. Y unas veces yo caía en tentación por las medidas, por esta exactamente cosa. Dios está mostrando al pueblo hebreo lo que significa ser justo y recto a través de las medidas. Dios mismo mide en sus ojos lo que es justo y no nosotros. Y Él da misericordia al que da. Fíjense, menciones de medir o de medida en estos versículos.
Pueden revisar en sus versículos de capítulo 16. En versículo 16 dice cantidad. En versículo 16 dice gomer. En versículo 18 dice midieron según el gomer. Versículo 18 dice la cantidad necesaria. Versículo 19 dice nada para el día siguiente. En el versículo 20 dice Moisés guardaron algo, que es una cantidad, para el día siguiente. Versículo 21, cada uno recogía la cantidad que necesitaba. Versículo 22, pero el día sexto recogieron el doble, ahí está una cantidad. Es decir, 2 gomer, otra cantidad. Versículo 23, lo que sobró, ahí está una cantidad. Versículo 25, ahí no encontraron nada, hay una cantidad en el campo. Versículo 27, el día séptimo, pero no encontraron nada, hay otra cantidad. Versículo 32, tomen un gomer, hay una cantidad de maná y guárdenos porque es para que generaciones futuras. Versículo 33, toma una vasija y pone ella un gomer, una cantidad de maná. Versículo 36, la medida a la que llaman gomer era la 10ª parte. Todo está hablando Dios de cantidades. ¿Por qué? Porque es importante para su pueblo. Las medidas en nuestra vida es importante como su pueblo. Cristianos deberían establecer normas espirituales y físicas, vivir dentro de ellas, y esto los hará únicos ante los ojos de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19 dice. Estamos hablando de medidas, ¿verdad? Se le puede agregar más a la palabra, se puede usar la palabra y agregarle más, se le puede quitar a la palabra, se le puede quitar a la medida de la palabra de Dios. Sí, y Juan sabe lo que está diciendo cuando él pone esto en los últimos versículos de la Biblia. De hecho, los últimos 3, 4 versículos de la Biblia entera. Fíjense lo que dice Juan. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro, en la Biblia. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa descritos en este libro. Nuestra hermana Altagracia hace rato hizo una oración hermosa, donde estaba orando del libro de vida, de nuestros nombres estando allí. Y Juan está diciendo, si alguien le quita, y si alguien le agrega, si alguien le pone más, todo lo que hacemos en nuestras vidas se trata de la medida de Dios. Hay que vivir a la medida de la palabra de Dios. Y si no estamos viviendo a la medida de la palabra de Dios, Dios nos ha dado advertencias. Dios nos ha enseñado lo que viene, las lombrices, los gusanos de nuestras vidas, los gusanos de nuestros matrimonios, las lombrices de nuestras almas, el apesto que viene cuando no estamos sometidos a la palabra correcta, a la medida de Dios. No puedes decir, yo voy a escoger esto, pero no voy a escoger esto. Así no trabaja. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una alabanza.